Bueno, como hemos estado viéndolo todas estas semanas anteriores, hemos comenzado esta serie de estudios que son fundamentales para nosotros los creyentes, que tienen que ver netamente con bases de nuestra fe. Nosotros sabemos que hemos sido salvados por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, y que también a la hora de haber sido llamados por el Señor estamos en un proceso continuo de aprendizaje, en un proceso que recién conversábamos con mi hermano Wilfredo de santificación. Estamos en el tiempo desde que hemos conocido al Señor hasta que nos encontremos con Él. Estamos en un proceso continuo de santificación y de crecimiento espiritual. Y para ello es que es necesario que nosotros nos alimentemos, como los bebés se alimentan, ¿cierto? Y nosotros como personas nos alimentamos. A medida que vamos creciendo, vamos alimentándonos de cosas que nos van nutriendo y que van aportando nuestro desarrollo. Y para un creyente es sumamente necesario entender qué es lo que cree o tener certeza de en qué está fundado su fe, para de esa manera ir creciendo también. Sabemos que el crecimiento del cristiano no es tan solo intelectual. Nosotros podemos saber muchas cosas, pero lo más importante es que ese crecimiento intelectual se condiga con la manera en la cual nosotros vivimos. Siempre lo hemos dicho y a lo largo de la historia de la iglesia siempre los hermanos nos lo han hecho saber también, aquellos que Dios ha levantado para enseñar, que la verdadera teología, o más bien la verdadera sana doctrina se traduce de mejor forma en cómo uno vive. La mejor manera de poder saber y de poder ver que alguien está verdaderamente en la fe genuina es saber y ver cómo vive, ver cómo se comporta, ver cómo reacciona, y todas esas cosas nos van a mostrar una persona que verdaderamente está creciendo y madurando en la fe, ¿ya? Pero también hay cosas que son bases de nuestra fe cristiana y que hemos estado viendo durante este tiempo. La semana pasada hablamos acerca de los pactos de Dios. Y vimos en función a la Escritura que Dios se relaciona con el ser humano por medio de pactos. Y vimos que hay 3 pactos a grosso modo que se muestran en la Escritura. Uno tenía que ver con el pacto de obras, que fue el que Dios hizo con Adán, diciéndole: por la obediencia a ese pacto tú vivirás, el día que del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal comas, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le ordenó a Adán. Adán dejó de cumplir ese mandamiento y falló al pacto de obras. Producto de eso vino la muerte espiritual a cada uno de sus descendientes, que somos cada una de las personas que nacemos en este mundo. Vimos ese fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Pero también vimos que antes de eso, mucho antes de la creación del mundo, en la eternidad pasada, cuando el mundo todavía no existía, cuando el tiempo todavía no se daba, cuando ningún ser humano había sido creado, hubo un pacto en Dios mismo, que ese se llama el pacto de la redención. Es el pacto en el cual Dios mismo las personas de la Trinidad se concertan, por así decirlo, y tienen este plan de llevar a cabo y mostrar su gloria por medio de las cosas que iban a crear. Y para ello también el Hijo se dispone a salvar a la creación, al hombre en particular que se iba a perder. Y esto ocurre antes de la creación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se confabulan y cada uno es parte de este pacto para poder salvar al ser humano. Y vimos también el nuevo pacto, ¿cierto? O más bien el pacto que nosotros somos beneficiados el día de hoy, que se llama el pacto de gracia. Ese es el pacto que hizo Dios con nosotros, pero por medio de Jesucristo. La obra que hizo Jesucristo a la hora de cumplir todas las demandas y exigencias que la ley exigía, hizo que por medio de Cristo nosotros el día de hoy pudiésemos ser partícipes de ese pacto de gracia que Él dio. Y eso es, grosso modo, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta semana vamos a continuar viendo algo que ya habíamos visto un poco anteriormente. Por eso es que en el WhatsApp de la iglesia les mandé el video de la enseñanza que habíamos tenido hace como 3 meses atrás, que hablaba acerca de la obra de Cristo en función a su divinidad. Hoy día vamos a estar viendo algo importante referente a la obra de Cristo también, y a ver a Cristo como el mediador. Esto también es un fundamento de la fe cristiana. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Que alguien por favor busque 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y lo lea, por favor. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.
Fíjense, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, es el mediador hace intercesión, de puente entre Dios y el ser humano que había caído, que estaba en Adán y que obviamente repercute en cada uno de nosotros. Nosotros, los hombres como raza, nacemos alejados de Dios, muertos espiritualmente y todo eso. Más Cristo es a quien Dios ungió para ser el mediador entre Él y nosotros. Muy bien. Ahora, como les conté, en ese pacto de obras que Dios hizo con Adán, en el principio, Adán representa a la humanidad por completo. Por eso les dije que el nombre Adán no tan solo es un nombre propio, sino que también la misma palabra, la misma raíz significa humanidad. Por tanto, cuando Adán cae, todos los que venían después de él iban a caer también. O sea, junto con la caída de Adán, vino también la caída del ser humano. Por eso es que cada persona que nace en este mundo nace separada de Dios y muerta espiritualmente en función a lo que implica la muerte, que obviamente se refiere a la separación con Dios. Pero Adán es el prototipo, es el primer hombre. Por eso también Pablo dice en su epístola, habla del segundo Adán. Entonces hay un primer Adán que es el Adán del Génesis, pero hay un segundo Adán que es Cristo Jesús. Y que el apóstol Pablo hace referencia a que ese Adán es el definitivo, porque en rigor no es segundo Adán, sino el definitivo. Eso es lo que el último Adán. Porque Adán representaba a todos nosotros, pero en Cristo también y en la obra de Cristo, la persona de Cristo es usada como un representante también de los suyos. Por eso es que Él media por los suyos, y lo suyo es su pueblo. ¿Ya? Vamos a ver esto de mejor manera, un poquito más adelante. Cuando Adán es formado, Adán tiene una responsabilidad y un rol, por así decirlo. Él era el encargado, ¿se acuerdan que Dios le envía a ponerle nombre a cada una de las criaturas? Eso mostraba que él era rey, ¿ya? Él también tenía el rol, por así decirlo, de mediar entre las otras cosas creadas y Dios. Por tanto, de alguna manera, también oficiaba, por así decirlo, como intermediario entre la creación y Dios. Y era como un sacerdote, por así decirlo. Y también él era el encargado de mostrar la voluntad de Dios, porque él era hecho imagen de Dios. Por tanto, Adán, intrínsecamente, por haber sido creado imagen de Dios, también podríamos decir que de alguna forma era rey. Entonces, Adán era como rey, era como sacerdote y también como profeta de Dios. Pero cuando Adán peca, eso se rompe, la relación que Dios tiene con el ser humano se rompe, y por tanto esos tres oficios de profeta, de sacerdote y de rey, Dios ya no los deja a un solo hombre, sino que los reparte. Y vemos en el desarrollo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, que ciertos hombres fueron llamados a ser profetas, otros fueron llamados a ser sacerdotes y otros fueron llamados a ser reyes, ¿ya? Y cada uno de estos de alguna forma representan lo que Jesucristo iba a venir a hacer después, porque Jesucristo como mediador cumple el rol de profeta, de sacerdote y también de rey, ¿ya? Eso es importante y vamos a verlo dentro de la obra de Cristo. Miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster referente a esto. Dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el Salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente, y para que a debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara y santificara y glorificara. ¿Ya? Esa es la idea de Cristo como mediador. Dios, antes de la fundación del mundo, llama a su Hijo, ¿cierto?, para ser el mediador, y le encarga estas tres funciones que era lo que representativamente todo hombre debía haber tenido, pero con la caída de Adán se perdió y se unifica en la persona del Señor Jesucristo. Entonces eso es importante, ¿ya? Entonces vamos a ver que estos oficios, el oficio de profeta, de sacerdote y de rey, salen descritos que se reúnen en la persona de Cristo en la Escritura. Vamos a ver a Cristo como profeta. Aquí está Deuteronomio capítulo 18, del 15 al 20.
Ahí está en el telón, si alguien lo puede leer por favor para que vean esto. Esta es la profecía que Dios le da a Moisés. ¿Quién lo puede leer? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis conforme todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni veo yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, esa promesa que Dios está haciendo en esa oportunidad a Moisés es la promesa que se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Ese profeta que Dios iba a levantar, que iba a hablarles las palabras de su boca, ¿cierto? Y que iba a decir todo lo que Él mandare, ese es Jesucristo. Por tanto, cuando el Señor Jesucristo viene al mundo, Él viene como un profeta. De hecho, la gente le reconocía como tal. ¿Se acuerda cuando Él le pregunta a sus discípulos, la gente, ¿quién dice que soy yo? Entonces Él empieza a contar los discípulos, que algunos pensaban que era Jeremías, otro que era Elías, otro alguno de los profetas, ¿cierto? Otro incluso que era Juan el Bautista. Porque la gente reconocía el oficio profético en Jesús, puesto que Él hablaba la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Él clarificaba y exponía y expuso muchas veces el error que los fariseos y los escribas, ¿cierto?, habían implantado en lo que era la ley de Dios. Habían ordenanzas que Dios había puesto, que Dios había dado, pero que con el tiempo estas personas religiosas habían añadido cosas que eran mucho peor o muchas más estrictas en realidad, y que eran exigidas por ellos aún más de lo que la ley de Dios exigía, ¿ya? Entonces Jesucristo viene a mostrar la verdad de Dios y viene a exponer de alguna forma el error que estos maestros de esa época habían enseñado. Entonces, por eso es que Jesucristo viene a este mundo con su oficio de profeta, ¿ya? Jesucristo es el profeta por excelencia. No hay un profeta más grande que Jesús. Independiente de que el mismo Señor Jesús dijo que no se había levantado profeta mayor que Juan el Bautista, todos los profetas del antiguo pacto, el mayor era Juan el Bautista, pero el profeta máximo es Jesucristo mismo, ¿ya? Entonces, Él viene a mostrar la palabra de Dios. Ahora bien, cada uno de estos oficios que vamos a estar viendo, que Cristo Jesús desarrolla como profeta, como sacerdote y como rey, no solo el Señor Jesús los desarrolló en su ministerio público, sino que el día de hoy continúa desarrollándolos. Eso es importante. Jesucristo fue profeta, ¿cierto? Pero en el tiempo que Él estuvo en la tierra, pero antes de que Él estuviese acá, el apóstol Pedro, por ejemplo, dice en su epístola que el Espíritu de Cristo estuvo con los profetas diciéndole de qué forma iba a morir Él después. Entonces, en la antigüedad, el Espíritu de Cristo inspiró a los profetas para que dijeran y profetizaran lo que Cristo iba a venir a desarrollar. Por tanto, antes de su encarnación, el Señor Jesús ya estaba realizando, espiritualmente todavía no encarnado, su oficio de profeta. Y posteriormente a eso, después que Él asciende y está sentado a la diestra del Padre, Él continúa por medio de su Espíritu Santo, mostrándonos la voluntad de Dios. Recuerden qué fue lo que dijo el Señor Jesús referente al Espíritu Santo. Él recordará lo que yo he dicho. Eso es la cláusula de lo que enseña el Espíritu Santo. Lo que yo os dije, mis palabras se las va a recordar. Entonces, hoy en día, por medio del Espíritu Santo, nosotros seguimos oyendo las palabras de Jesús, ¿ya? Entonces, Él fue profeta en su ministerio, pero Él, antes de nacer y encarnarse, ya cumplía su oficio de profeta y lo sigue cumpliendo el día de hoy, ¿ya? Entonces, por eso Él es el profeta por excelencia. Es uno de los oficios de Cristo como profeta. Vino a mostrarnos la voluntad de Dios y la forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, que es por medio de su sacrificio en la cruz. Ahora vamos a ver otros pasajes que nos van a hablar del otro oficio del Señor Jesús como sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6. En este pasaje el escritor de Hebreos nos está hablando y desarrolla de gran manera el sacerdocio del Señor Jesús. De hecho, el único lugar o la única epístola en el Nuevo Testamento donde se habla del oficio de sacerdote del Señor Jesús es en Hebreos. No hay otro lugar, no hay otro escritor que lo mencione.
¿Ya? Alguien que lea por favor esto que está acá, Hebreos 5, del 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, dice que aquí, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Aquí este pasaje está hablando de partida acerca del rol de sacerdote de Cristo. ¿Qué era un sacerdote, por si ustedes no lo saben? Un sacerdote era aquel que mediaba entre los hombres y Dios. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle. Dios había estipulado que su relación, ¿cierto?, era por medio de pacto. Sí, una de las cosas del pacto, o una de las ordenanzas del pacto, y en particular del antiguo pacto, que era sombra de él, que iba a ser desarrollado por el Señor Jesús, era que tenía que ser por medio de sacrificios. Y esos sacrificios los daba el sacerdote, quien mediaba, por así decirlo, entre Dios y el hombre pecador. Las personas pecadoras del pueblo iban y presentaban los sacrificios que Dios había establecido por la ley. Entonces, un sacrificio de paz, llevaban harina y hacían una ofrenda mesía que se llamaba. Entonces, el sacerdote, en particular el sumo sacerdote, era el encargado de reconciliar de alguna forma a Dios con el hombre, por medio de las cosas que Dios había establecido en la ley. Entonces, eso es lo que significa un sacerdote. Un sacerdote era aquel que mediaba entre Dios y el hombre. Entonces aquí este pasaje en particular, hay muchos más, pero vamos a ver nos está diciendo cosas importantes. Por ejemplo, que Cristo no se glorificó a sí mismo siendo ese sumo sacerdote. Él no dijo yo soy el sumo sacerdote, sino que su padre le encargó la misión de ser sumo sacerdote, y él aceptó la misión de mediar entre el hombre y él. Y dice acá, referente al hijo, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto igual es importante porque de la misma manera en que Jesucristo ofició su rol de profeta, no tan solo en su ministerio, sino también lo continúa haciendo ahora, por ejemplo, de la misma forma el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote, no tan solo que ofició su labor durante el tiempo de su ministerio y su cruz, sino que continúa el día de hoy, todavía, no ofreciendo sacrificios porque ya lo hizo una vez y para siempre, pero sí Él intercede por nosotros delante del Padre, ¿o no? ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola de Juan? Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él está intercediendo por nosotros el día de hoy. Él continúa con su labor sacerdotal. Él no tan solo la hizo ofreciéndose a sí mismo como sacrificio y siendo sacerdote, mediador de la reconciliación, sino también Él continúa al día de hoy realizando esa hermosa labor de ser sacerdote. ¿Ya? Porque el sacerdocio es para siempre. Por eso dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La verdad es que no me gustaría profundizar mucho porque creo que nos vamos a ir del tema a hablar un poco de Melquisedec, pero bien de manera general, ¿por qué dice que su sacerdocio es para siempre según el orden de Melquisedec? Ustedes lo pueden ver eso en el mismo capítulo 5 y 6 de Hebreos, y 7 me parece, que se especifica de mejor forma. Pero básicamente Melquisedec es una figura, una persona que aparece en Génesis capítulo 14, luego que les contextualizo un poco. Lot se separa de Abraham, ¿cierto? Y él se va a vivir al sector de Sodoma, y cuando vienen unos reyes, ¿cierto? Hay una guerra que hacen los reyes contra los de Sodoma, y Lot es capturado preso. Eso aparece en Génesis capítulo 14. Dice la escritura que Abraham tomó de lo suyo a su siervo, de su clan, por así decirlo, y va y establece una batalla contra estos otros reyes que habían capturado a Lot, para darle libertad a Lot. Dice que en ese momento Abraham, junto con los otros, destruyen a estos enemigos, y que en ese momento ellos se empiezan a repartir los despojos y Abraham no toma los despojos. Y después de ese momento dice que aparece una persona que era rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, y que se llamaba Melquisedec. Esa es la primera vez que se habla de sacerdocio en la Escritura.
Después, al tiempo, después aparece el sacerdocio levítico que Dios le encomienda a los descendientes de Aarón. Pero antes de eso no existía eso. Y el único sacerdote que se habla previo al sacerdocio de Aarón es Melquisedec. Por eso es que se dice que el sacerdocio de Jesús es conforme al orden de Melquisedec, porque este personaje Melquisedec, en la escritura como tal, no dice de dónde venía, solamente dice del lugar físico donde era rey y sacerdote. Pero no dice quién era su padre, no dice a dónde fue, ni nada por el estilo. Entonces, para mostrar que el sacerdocio de Cristo era un sacerdocio distinto al que tenía la tribu de Leví. Por eso es que se dice según el orden de Melquisedec, un orden distinto. Abraham es el padre de Leví. Leví estaba dentro de Abraham cuando Abraham da diezmos a Melquisedec, que era sacerdote. Entonces, de alguna forma, esa idea nos muestra que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví, porque Leví es descendiente de Abraham y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Esa es la idea. Por eso se menciona este personaje. Ustedes, yo sé que como buenos estudiantes lo van a ver bien después en capítulos 5, 6 y 7 de Hebreos. Ahí sale claramente lo que les estoy diciendo. Lo pueden corroborar con Génesis 14. Pero volviendo al tema, Jesucristo es el gran sumo sacerdote, el verdadero y único sumo sacerdote, quien no tan solo oficia sacrificios, sino que él mismo es el sacrificio. Los sacerdotes, ¿cierto?, daban corderos que estuvieran en buenas condiciones, que tenían que tener un cierto estándar para que ese sacrificio fuese aceptado por Dios. Jesucristo ofrece el mejor sacrificio que puede dar, que es su misma persona. Él se da, siendo sacerdote y sumo sacerdote en rigor, Él se da como sacrificio también. Y Él cumple su labor. Entonces, primero tenemos a Cristo como un profeta y también ahora a Cristo como sacerdote. Él cumple con ambas labores. Vamos a ver lo que dijo el hermano R.C. Sproul referente a estas dos cosas. Miren, el profeta del antiguo pacto era una clase de mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Fíjense, hablaba al pueblo como profeta, hablaba al pueblo como representante de Dios. O sea, la labor de profeta era repetir lo que Dios decía al pueblo. Entonces, de alguna forma, era un mediador que daba de arriba hacia abajo. Lo que Dios le daba, él se lo llevaba al pueblo. ¿Ya? Continúa el hermano Sproul diciendo, el sacerdote hablaba a Dios como representante del pueblo. Jesús también cumplió el papel de sumo sacerdote. O sea, el profeta era aquel que llevaba la palabra de Dios, ¿cierto?, hacia abajo a la gente. Y como sacerdote era el que mediaba entre los de abajo hacia arriba. Tenían esa doble dirección, ambos roles, tanto el de profeta como el de sacerdote. Ahora vamos a ver que también la Escritura nos muestra que Jesucristo cumplió con este otro rol, el rol de rey o la función de rey. Es otra arista de su ministerio. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 16, muestra cuando Dios le está prometiendo a David que se iba a levantar un rey después de él. ¿Quién lo lee, por favor? Y cuando tus días sean cumplidos y vuelvas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tu entraña y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual iré delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Algunos piensan que esta profecía en rigor se está refiriendo a Salomón, pero hay cosas que menciona o que incluye esta promesa que hace Dios a David que nos hablan de que no se está refiriendo a Salomón. Por ejemplo, dice acá, por ejemplo, Salomón edificó casa. Fíjense en el primer párrafo, dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, ¿cierto? Podemos ver que Salomón efectivamente edificó la casa, el templo, fue edificado por Salomón. Pero
dice que yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y vemos que Salomón, su trono no fue para siempre. De hecho, su hijo Roboam, ¿cierto? Tiene una trifulca, finalmente se divide el reino y todo lo que ocurre ahí, producto de la desobediencia a Salomón también. O sea, el hijo de alguna manera cosechó lo que el padre poco a poco estaba sembrando. Entonces vemos que esa profecía no es para Salomón. Dice que afirmaré para siempre el trono, y después continúa diciendo acá, cuando termina el versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa profecía se está refiriendo a Cristo Jesús. No se está refiriendo. El trono de Cristo está firmado para siempre. Y él, cuando dice, y él edificará casa a mi nombre, está hablando del verdadero templo que era su cuerpo. Recordemos que Cristo, cuando hablaba del templo, él dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré 3 días después. ¿Se acuerdan de aquello? Ya, pues la gente pensó que él estaba hablando del templo físico, que era la reconstrucción que había hecho Herodes al templo de aquel entonces. Pero en rigor él se estaba refiriendo a su cuerpo. Su cuerpo es el verdadero templo de Dios, ¿ya? Entonces, esta profecía que Dios le hace a David es referente a Cristo Jesús y no referente a Salomón. Entonces aquí se está hablando del rol que iba a tener Cristo como rey. Ahora bien, es importante notar que así como Cristo, su rol de profeta, lo cumplió antes de encarnarse y lo sigue cumpliendo ahora, así como él, su rol de sacerdote, los cumplió antes de encarnarse, y también ahora recordemos que los símbolos del antiguo pacto apuntaban a sus propios sacrificios, ¿ya? Por tanto, de igual esas cosas apuntaban de alguna forma a la obra mediadora de Cristo. Así que él antes de su encarnación ofició su rol de sacerdote, y después también. De la misma manera, Cristo es rey. Ya es rey. Hoy es rey. Es cierto que falta, por así decirlo, que venga a reinar y su reino se desarrolle y aplaste el reino de este mundo. Pero Jesucristo ya es rey. Nosotros no estamos esperando que Jesucristo se corone rey. Él ya está coronado rey, y lo vamos a ver, si Dios quiere, el domingo, cuando veamos el pasaje de Filipenses 2, 5 al 11. Él es rey. Fue rey antes de nacer, cuando cumplió su rol y ascendió y fue sentado a la diestra del Padre, pero también ya está rey y será hasta por la eternidad. Lo que pasa es que ese reino tiene que consumarse en la segunda venida del Señor. ¿Ya? Eso es lo que falta, por así decirlo. Ahora bien, es importante notar algo. Les dije que Cristo ya era rey ¿cierto? Antes de encarnarse. Pero ¿por qué se muestra en la Escritura que Cristo es coronado y sentado a la diestra del Padre? Y se dice, cuando Él resucita, dice: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Cuando Él dice eso en Mateo capítulo 28. Él está mostrando ahí que Él tiene toda autoridad, pero Él antes ya la tenía. De hecho, en Juan capítulo 8 dice: devuélveme la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Entonces Él ya tenía una gloria como rey. Pero en el momento que Él muere y cumple su rol aquí en la tierra como sacerdote, Él es sentado a la diestra del Padre como rey. Pero lo distinto de su reinado anterior es que ahora Él está como hombre Dios. Antes era como Dios solamente. Pero al momento de encarnarse, cumplir con su labor, Él hoy en día está sentado a la diestra del Padre como el Dios hombre, ¿ya? Con ambas naturalezas. Y eso es lo que es distinto, por así decirlo, del reinado que Él tenía antes de encarnarse, ¿ya? Entonces esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. No hemos visto estas cosas de manera separada, ¿ya? Profeta, sacerdote y rey. Pero es importante notar que esto es una unidad, ¿ya? No es que Él vino como sacerdote nomás, no, Él vino como las 3 cosas juntas, ¿ya? Su rol, su propósito, su misión fue venir en las 3, cumplir a cabalidad al mismo tiempo sus 3 funciones, por así decirlo. Por eso uno las separa como para entenderlas de mejor forma, pero en rigor el ministerio de Cristo siempre fue las 3 cosas, tanto rey como sacerdote como profeta. Mírenlo, nuevamente referente a eso, el hermano R.C. Sproul dice: para entender la obra de Cristo en su totalidad, no debemos considerarlo simplemente como un profeta o un sacerdote o un rey. Todos estos 3 oficios fueron perfectamente cumplidos en Él, al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
A veces uno, insisto, tiene la idea de separar las cosas, pero estamos hablando de una unidad, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros hablamos a veces del Padre, a veces del Hijo y del Espíritu Santo, pero son un solo Dios. De la misma manera, Cristo, sus tres oficios, los cumple al mismo tiempo. Están intrínsecos en su persona. ¿Ya? Ahora, aquí muestra este hermano J.I. Williamson, dice lo siguiente: Cristo ejerce su oficio de profeta revelándonos por medio de su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Como nuestro sacerdote se ofreció como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Como nuestro Rey nos somete a Él mismo, reina sobre nosotros y nos defiende. De esa forma, Él cumple a la vez sus tres oficios o sus tres roles que Él tiene como el Salvador y mediador de nosotros. Ahora, hay algo importante que también nosotros tenemos que saber. La obra de Cristo fue una obra... por eso es fome de pronto como haberlo separado de lo que del estudio que tuvimos la otra vez. Pero es bueno para que podamos de alguna manera dimensionar lo amplio que es el ministerio del Señor Jesús. Bueno, Él desarrolla su ministerio, ¿cierto? A favor de nosotros, de pura gracia, como lo hemos visto. Es el puro afecto de su voluntad es lo que lo llevó a venir y desarrollar su ministerio en beneficio de nosotros. Pero ese sacrificio que Él hizo, esa labor que Él desarrolló, ya, fíjense, en función a todo esto, a la obra que el Señor Jesucristo desarrolló, lo que continúa diciendo de alguna manera la Confesión de Fe de Westminster. Dice: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Referente a la obediencia del Señor Jesucristo, hay algo importante que notar. Él tuvo una obediencia que uno podría decirlo de dos maneras: una obediencia pasiva y una obediencia activa. La obediencia activa fue cumplir cada una de las ordenanzas que Dios le había dado. ¿Ya? Dios le dijo ciertas cosas y Él las cumplió. Él cumplió la ley perfectamente. Y ese podemos decir lo que es su obediencia activa. Pero también hay una obediencia pasiva. Y esa obediencia pasiva tiene que ver con haber recibido y aceptado el sacrificio en la cruz. Ahí Él no hizo nada, simplemente se entregó. Y eso es lo que se le denomina la obediencia pasiva, por así decirlo. ¿Ya? Él activamente cumple el objetivo que Dios le había dado de cumplir con las ordenanzas que el hombre, que nosotros no podíamos llevar. ¿Ya? Él nunca pecó, ¿cierto? Él nos puede comprender, como dice el escritor de Hebreos, pero Él nunca pecó. Esa es la diferencia que existe sustancial con nosotros. Ahora bien, pero esa obediencia perfecta la llevó a cabo de esa manera, la activa, es decir, cumpliendo todas las ordenanzas que Dios le dio, pero también aceptando y asumiendo el castigo que a Él no le correspondía. Y eso es lo que se le denomina como la obediencia pasiva. Dice que este sacrificio, dice, por el sacrificio de sí mismo se entregó y fue ofrecido una sola vez por el Espíritu eterno de Dios. Esto implica una cosa: el sacrificio de Cristo es válido para todas las personas que por medio de la fe se acercan a Dios. Todas las personas antes de Cristo, por poner su fe en Cristo, son salvadas. Todas las personas después de Cristo, por su fe en Cristo, son salvadas. ¿Ya? Eso es relevante. El sacrificio fue hecho una vez y para siempre y reúne a este pueblo, al pueblo de Dios, ¿cierto? Y le da la salvación que Dios promete. De la misma forma, nuestros pecados pasados son perdonados en Cristo Jesús. Nuestros pecados presentes fueron perdonados en Cristo Jesús también. Y nuestros pecados futuros también fueron perdonados en Cristo. Entonces, la obra de Cristo es el punto principal de la historia de la redención. ¿Ya? Lo más importante es la obra de Cristo. Porque desde ese punto neurálgico somos beneficiados todas las personas que en la historia de la humanidad hemos tenido fe en Cristo. ¿Ya? Abraham tuvo fe en Cristo, lo vimos la semana pasada. Todas las personas, los baluartes del antiguo pacto tuvieron fe en Cristo. Ellos no sabían a manera cierta o explícita de que era Cristo, pero era Cristo.
en quien ellos confiaron. ¿Ya? Es interesante, el escritor de Hebreos habla de la fe de Abraham y dice que y la fe de Abraham la ve desde la perspectiva cuando Dios le pide hacer un sacrificio. ¿Se acuerdan de aquella escena? Donde le dice, sacrifica a tu hijo a quien amas, ¿cierto? Y posteriormente el Señor Jesucristo, el hijo a quien Dios amaba, es entregado, la figura de aquello. Pero cuando Él le dice eso, ¿ya? Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le había dicho que de su hijo Isaac, Él le iba a dar descendencia. Por tanto, cuando Dios le dice, mata a tu hijo, y Él lo va a matar, Él, sin saberlo, estaba poniendo su fe en la resurrección de los muertos. Porque si Dios le había prometido que de su hijo Isaac iba a tener descendencia, y Dios le manda a matar a Isaac, Él dijo, yo lo mato, obedezco a Dios, porque Dios lo va a resucitar. Entonces él, de manera indirecta, creyó en la resurrección del Señor Jesucristo. Y por ese símbolo es que su fe les contaba por justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la salvación de las personas del antiguo pacto, antes de que Jesucristo naciera, todos fueron salvos, pero por la obra de Cristo. Sin intermedio de Cristo no se puede. Y los sacrificios y todas esas ordenanzas que Dios dio en la antigüedad eran símbolos de Cristo. Entonces ellos, al poner su fe en los símbolos de Cristo, es que ellos alcanzaron la salvación. ¿Ya? Después de manera más clara, evidentemente, por la obra del Señor y todo, pero a eso apuntaba cada una de esas cosas. Dice, continuando la frase de la Confesión de Fe de Westminster, dice, ha satisfecho plenamente la justicia de su Padre. Recordemos, Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte. ¿Ya? Jesucristo media por nosotros. El hombre había pecado, el hombre tenía que pagar. Por eso Dios se hace hombre. Por eso el Verbo se hace carne. Y viene a pagar la deuda que el hombre tenía. ¿Ya? Esa es la razón por la cual Él viene como hombre y de esa forma satisface por completo la justicia de su Padre. Él hace propiciación por nosotros. Recordemos que el término propiciación implica apaciguar la ira de alguien. Los cuetazos. Apaciguar la ira de alguien. Jesucristo apacigua la ira de su Padre por medio de ofrecerse como el pushing back, por así decirlo, para que Dios descargase la ira que tenía por causa del pecado del hombre. ¿Ya? Él descarga su ira sobre su Hijo Jesús, haciendo, por medio de la obra de Cristo y su sacrificio en la cruz, la justicia completa y perfecta que el Padre demandaba. Y aquí viene otro punto importante que la confesión de fe dice, y compró para aquellos que éste le había dado. Y eso es importante. Para hablar de los efectos de la redención es necesario saber que Dios envió a su Hijo Jesús a morir por el pecado, ¿cierto? Pero Él no viene a morir por el pecado de todas las personas. ¿Ya? Él no viene. Aquí dice la confesión, dice, compró para aquellos que éste le había dado. ¿Todas las personas se salvan o no? No, todas las personas no se salvan. Ahora, ¿por qué no se salvan? Porque la Escritura nos va a mostrar por qué razón es que ellos no se salvan. Ahora, vamos a ahondar esto en un poquito más. Romanos capítulo 5, versículo 19. Estos son los efectos de la redención. ¿Quién lo puede leer, por favor? Recuerden que está ahí. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la obediencia de Cristo Jesús, fíjense en la cláusula, los serán constituidos justos. No dice todos, dice los muchos. ¿Ya? Hebreos 9:14. ¿Quién lo puede leer? Yo lo
Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otro efecto de la redención es que Dios limpia nuestras conciencias de obras muertas. Es lo que dice aquí el escritor de Hebreos, ¿cierto? Pero fíjense, ¿a quién le limpia la conciencia? Dice, limpiará vuestras conciencias. Es decir, a quienes el escritor de Hebreos le escribe la carta. Los receptores son aquellos que Dios le va a limpiar la conciencia. Continuemos. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda, lo vimos, ¿cierto? Una vez y para siempre. Hizo perfectos. Pero fíjense aquí. Para siempre. Para siempre. ¿A quién? A los santificados. ¿Todos son santificados? Entonces, esa ofrenda que era para siempre, ¿era para quién? Para los santificados. Este pasaje también nos habla, por ejemplo, porque muchas veces se emplean capítulo 2, me parece, del mismo libro de Hebreos para decir, y el capítulo 6 también para decir que la salvación se pierde. Pero acá el mismo escritor de Hebreos está diciendo esto, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, si alguien ha sido santificado por Cristo, por su obra, esa santificación es para siempre. O sea, que la persona no puede perder la salvación. Porque Cristo te santificó para siempre. No para una cantidad de tiempo determinado hasta que tú te alejaste, no. Para siempre. Aquellos que han sido salvados, han sido santificados para siempre por la obra de Cristo. Gloria a Dios por eso, porque no podemos perder lo que Él nos dio. Si la salvación dependiese de nosotros, evidentemente la podríamos perder. Pero como no depende de nosotros, sino más bien es un regalo inmerecido de Dios, es que Él, por medio de la ofrenda del Señor Jesucristo, nos hizo perfectos para siempre. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hicimos, sino por la obra de Cristo. Pero esa santificación es para siempre, para siempre. Ahora, en función a esas cosas que hemos visto, que son los efectos de la redención, viene esta pregunta: ¿por quiénes entonces murió Cristo? Agustín de Hipona respondió lo siguiente, referente a la salvación. La salvación es suficiente para todos, pero eficiente para los elegidos. ¿Ya? Es suficiente para todos. De hecho, la invitación al Evangelio es para todas las personas. Pero no todas las personas reciben el Evangelio. ¿Por qué se debe eso? Porque no, el sacrificio de Jesús no fue para todo el mundo. Fue para los que Él había determinado previamente. Y aquí es donde llegamos a un concepto que se llama la expiación limitada, que lamentablemente produce mucho revuelo. Y por eso es que algunos han determinado cambiarle el nombre para que suene más bonito. Por ejemplo, redención particular suena más lindo. O expiación eficaz, redención definida o expiación determinada. ¿Qué implica eso? Implica redención y expiación son utilizados aquí como términos sinónimos, ¿ya? Pero limitada, expiación limitada, de alguna forma algunos la han entendido como que Dios limita los efectos de la obra de Cristo, son limitados. Y en ese sentido es que no debiésemos verlo ahí así de esa forma, y es por eso que se emplean mejor los otros términos, ¿ya? Por ejemplo, redención particular quiere decir que Jesucristo vino a morir particularmente por aquellos que Dios le había encomendado morir. ¿Ya? Suena más lindo. Pero es lo mismo en realidad. En realidad es lo mismo. Redención definida es lo mismo. Que la redención fue dada solamente para quienes Dios había definido. ¿Ya? Es la misma idea. Y lo determinado es evidentemente lo mismo. Hermanos míos, la Biblia nos muestra, y vamos a ver los pasajes acá, que el sacrificio del Señor Jesús, ¿cierto?, no es para potenciales personas, ¿ya?, sino es para aquellos que Dios había determinado salvar. Es una doctrina bien fuerte de alguna manera, pero a nosotros nos tiene que producir gozo,
porque podemos ver y magnificar de esa forma el amor, la compasión, la misericordia y la bondad de Dios para con uno. ¿Ya? Eso es totalmente relevante. Jesucristo no murió por todos, por todo el mundo, porque si Él hubiese muerto por todo el mundo sería salvo. Porque Él es Dios. Si Él quiere salvar a todos, lo salva a todos. Él murió por los que Él quiso salvar. Y vamos a verlo en la Biblia, para que no me miren feo. Yo no estoy diciendo esto, hermanos míos, lo que la Escritura dice. J. Packer dice, esta doctrina afirma, refiriéndose a la redención particular, afirma que la muerte de Cristo en realidad les quitó los pecados a todos los elegidos de Dios y aseguró que ellos fueran llevados a la fe por medio de la regeneración y mantenidos en la fe para la gloria. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en realidad les quitó los pecados a los elegidos, no a todo el mundo. Lo voy a explicar de una manera re sencilla. Todos nosotros que somos creyentes sabemos que las personas que no creen en el Evangelio y rechazan el Evangelio se van a ir al infierno. ¿Qué van a hacer en el infierno? ¿Pero qué van a hacer ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se van al infierno? ¿O al lago de fuego de azufre? ¿A pagar sus? Si Cristo murió por el pecado de todos, ¿por qué se van al infierno? Es que ese es el punto, hermano mío. Ese es el punto. El punto es que la invitación al Evangelio es para todos. Pero no todos se salvan, porque si no estaríamos hablando de universalismo. Si la obra de Cristo hubiese sido para el mundo completo, todo el mundo se salva. Y no hay infierno. Porque como si Dios va a mandar a su Hijo para pagar el pecado del hombre, pero a la vez le dice, ya tú no recibes, Cristo pagó por tu pecado, pero como tú no crees en Cristo, vaya a pagar por tu pecado igual. No tiene sentido, habría un doble pago de pecado. O sea, pagó Cristo y a la vez pago yo. No tiene sentido. Cristo, a los que salva, es la obra de Cristo, bendice y salva la vida de aquellos que creen. ¿Ya? Y eso es súper importante, hermano. Vamos a verlo ahora con la Biblia para que me miren feo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Ya, hermano. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién va a salvar? A su pueblo. A su pueblo, ya no es todo el mundo aquí. Es su pueblo. Es su pueblo. Vamos a ver en el trasfondo de la Escritura quién es su pueblo. ¿Ya? Mateo 20, 28. Muy similar al pasaje que vimos en Romano anteriormente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dio su vida en rescate por todos? No. Por muchos. ¿Se dan cuenta? La Escritura nos lo muestra. Ese rescate que el Señor Jesucristo hizo no fue por todo el mundo. Porque si hubiese sido por todo el mundo hubiese sido salvado. Pero Él hizo ese rescate por muchos, no por todos. Juan capítulo 6, versículo 37 y nos saltamos al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La que a mí viene, no la echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo consiga en el día postrero. Ok, fíjense. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién va a Cristo? Los que el Padre le dio. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que me diere, las personas, yo no pierda nada. Entonces, lo que está diciendo acá es que Jesucristo no echa a nadie fuera. Pero los que van a donde Cristo son aquellos que el Padre le dio para salvar. Por eso se habla de eso, de una redención particular. ¿Ya? La obra de Cristo es un llamado para toda la humanidad, pero los que van a recibirla son aquellos que Dios determinó. ¿Ya? Suena fuerte, suena crudo, pero es lo que la Escritura nos dice. Y no podemos hacer vista gorda a eso. ¿Ya? Romanos capítulo 8, versículo 32 al 33. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Por quién entregó a su propio Hijo? ¿Qué dice el texto ahí? Por todos nosotros, ¿cierto? Le está hablando a creyentes ahí. Y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Quiere decir que esas personas a quien Pablo le estaba escribiendo, eran aquellos que habían sido escogidos por Dios. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjense acá, el Señor Jesucristo no está orando por el mundo. No está orando por todas las personas. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y en el mundo se está refiriendo a las personas que no son de Él, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesucristo vino a salvar a un pueblo. No vino a salvar a posibles personas. Él vino definidamente a salvar a los que Él, su Padre, le había dado a salvar. Por eso se habla del hijo de perdición refiriéndose a Judas. Por eso el Señor Jesucristo no hace la primera cena del Señor con Judas, pues espera que Él se vaya. El relato de la Escritura dice que cuando se fue Judas, Jesucristo se levantó, tomó en pie, partió el pan y se dio al discípulo. Y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Pero Judas ya no estaba, porque era el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, el Señor Jesucristo aquí en su oración sacerdotal está orando por los que Dios le dio, porque eran de Él, no por el mundo. Sigamos. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjense, ¿por quién ponía su vida? Por las ovejas. ¿Todos son las ovejas? No son las ovejas. Incluso el mismo Señor Jesús dice que tenía ovejas que eran de otro redil, pero eran ovejas también. ¿Se dan cuenta de aquello? Entonces, la obra de Cristo es eficaz en aquellos que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Hechos 20:28. ¿Quién es ese pueblo que habló Mateo 1:21? La respuesta está acá. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién ganó por su propia sangre? A la iglesia del Señor. ¿Todo el mundo es la iglesia del Señor? No. Entonces, ¿se dan cuenta que esto es una constante que la Escritura nos muestra constantemente? Entonces, esa es la razón por la cual no toda gente se salva viendo desde la perspectiva de Dios. ¿Ya? Dentro de la perspectiva humana nosotros entendemos el que rechaza el Evangelio, esa persona no alcanza la salvación. ¿Ya? Pero, de la misma forma, las personas que alcanzan la salvación, que se arrepienten delante de Dios, se reconocen como pecadores, son aquellos que Dios ha llamado a sí mismo. ¿Ya? Las personas que no y que siguen con haciendo su propia voluntad y no se arrepienten por sus pecados, esas personas están obviamente cegadas, rechazan el mensaje del Evangelio, pero en realidad eso lo que hace es demostrar que ellos no fueron llamados por el Padre. ¿Ya? Porque ¿quién viene a mí? Dijo el Señor Jesús en Juan 6, los que el Padre trajere. Entonces así la Escritura nos lo muestra hartas veces. El profesor Gresham Machen dice lo siguiente, y eso es una verdad en realidad, más que una frase de él. Cuando Cristo se propone salvar a un pueblo, lo salva, porque Él es Dios. Fíjense, recuerden Isaías capítulo 53, dice que Él, búsquenlo, Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo junto a muchos y llegará las iniquidades de ellos. ¿A quién iba a justificar? A muchos. ¿Y de quiénes iba a llevar la iniquidad? De esos muchos. De esos muchos.
Entonces Cristo no llevó la iniquidad de todos, sino de esos muchos. Por eso es que se habla de esta redención particular, ¿ya? Dios determinó, y esto lo estamos viendo desde el plano de Dios, ¿ya? Dios determinó salvar a personas con nombre y apellido, no a una masa de nenes, no a posibles potenciales, sino a los que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Desde antes de la fundación del mundo Dios determinó eso. Sin embargo, lamentablemente esta verdad bíblica ha producido que muchos hermanos la malentiendan y digan esto cuando le predican en el evangelio a alguien y la persona no recibe y dice, si no es ni oveja quizá, o quizá no es de esos que Cristo murió por él, así que chao, no le predico más. El otro extremo que la gente ha llegado a la hora de ver el problema no es la doctrina, el problema es el corazón de nosotros. La doctrina en la Escritura lo muestra y está clara. No podemos negarnos a lo que la verdad de Dios dice. El problema no es la palabra de Dios, el problema es nuestro corazón duro. Entonces, en muchas oportunidades otros dicen, oye, pero si Dios determinó que no iba a salvar, y a que no, ¿para qué predico? Si al final Dios es soberano y Dios va a salvarlos como sea. Entonces yo me echo atrás y no predico nada. Pero el mandamiento del Señor Jesucristo fue, vayan por todos lados y prediquen el Evangelio. Hermanos míos, la Escritura nos muestra que Dios sabe desde antes de la fundación del mundo a quién va a llamar y a quién va a salvar. Pero la Escritura misma nos dice a nosotros que vayamos y prediquemos el Evangelio porque nosotros no sabemos a quién salvó. Y determinó Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros obedecemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que vayan y prediquen a todos. Y eso es lo que nosotros gozosamente tenemos que hacer. Sabemos que las personas que lleguen van a ser porque Dios había establecido que así fuese. Pero nosotros no sabemos quién. Por tanto, nuestro corazón debe ser de gratitud en primer lugar a Dios, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no habiendo nada bueno en nosotros. Las personas que se pierden por su dureza de corazón, sí. Pero si Dios no hubiese tenido misericordia de ti, que eres salvado por la gracia y por la obra de Cristo, tú estarías igual que ellos. Por tanto, a ti te tiene de quedar compasión. Dios tiene que mover tu corazón a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque puede que esa persona que hoy en día está presentando dureza y como que sabes que van, no me hables más, no quiero saber más de ti, los canutos son todos iguales y toda la cuestión, puede que esa persona sea después el más grande evangelista que puede haber en esta época. Tú no lo sabes. Si no, pregúntenle al apóstol Pablo. Ananías, ¿se acuerdan de Ananías? Ananías es la persona que Dios manda a orar por Pablo. Pablo tiene su encuentro en Hechos capítulo 9, ¿cierto? Queda ciego, él tiene su encuentro con Jesucristo, él confiesa que Jesucristo es su Señor, ¿cierto? Y luego de eso, Dios manda a una persona llamada Ananías. Le dice, anda a tal lugar, ora por Pablo. ¿Ya? Pablo tenía la fama de matar cristianos. O sea, si no era cierto lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, Ananías se iba cortado. Pero él fue obediente. Si hay alguien que no merecía la gracia de Dios era Pablo, porque mataba a los de la iglesia. Pero vemos que esa persona, ese perseguidor de la iglesia, se convierte en una de las personas más importantes de la iglesia del primer siglo. Por tanto, en lo que la misma Escritura nos muestra es eso, hermanos míos. La Biblia enseña, Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo quién se salva. Pero el mismo Dios que ha determinado eso, ha determinado que todos aquellos que somos sus hijos vayamos y prediquemos el Evangelio, y según lo que dice Marcos capítulo 16, a toda criatura. Ese es nuestro llamado, ¿ya? El problema, insisto, es cuando algunos piensan y tratan de aprovecharse de alguna forma de esto y dicen, entonces no hago nada porque... Pero no, Dios nos ha llamado a eso. Y la doctrina de la elección, esta doctrina de la redención particular o de la expiación limitada, nos debe llevar a nosotros a tener mayor gratitud con Dios. Porque nosotros no merecíamos eso. Nosotros no merecíamos ser mirados por Dios y que Él derramase su bendición y su salvación en nosotros. Nosotros no merecíamos estar en un lugar profundo, por así decirlo, dentro del lago de fuego y azufre, por nuestro pecado.
pero Él en su gracia dispuso salvarnos. Por tanto, cuando vemos esto, tenemos que sentir gratitud para con Dios. Y también compasión y misericordia por las personas que nos rodean. Estamos llamados, hermanos, a eso. ¿Ya? Es importante. Dios determinó quién se salvaba y quién se perdía, sí, es cierto. Pero nosotros no sabemos. ¿Ya? Nosotros estamos llamados a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, es cierto, los versículos que les mostré, ¿cierto?, mostraban claramente que la salvación era para muchos y no para todos. Pero hay hermanos que también con la misma Biblia nos muestran otros pasajes que dicen lo contrario. Supuestamente. Y vamos a ver por qué. Vamos a mostrar esos pasajes. O sea, sería súper poco objetivo si muestro lo uno y no muestro lo otro. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos. Ok. Ahí dice que Él gustó la muerte por todos, ¿cierto? Entonces ahí alguno podría, literalista, le puede producir algún tipo de confusión. O sea, si vimos que era por muchos, que era por algunos, ¿por qué aquí dice que es por todos? Ahora, el tema importante es saber que la palabra todos, en el griego es pas, creo, y ese todos no siempre habla de cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, lo podemos ver, no recuerdo el pasaje en particular, pero lo vemos, no sé, en la predicación de Juan el Bautista. El texto dice, y todo el pueblo se agolpaba en el río para ver cómo era que Juan el Bautista bautizaba. Yo les pregunto a ustedes, ¿todo el pueblo estaba ahí? No estaba todo el pueblo, pero se emplea la palabra todo ahí. ¿Por qué? Porque la palabra todo no solo implica cantidad, sino que también calidad o tipo. ¿Ya? Entonces en esta sección, y en particular en este contexto, después ustedes pueden seguir leyendo para abajo en Hebreos 2, está hablando de la iglesia a la cual le está escribiendo. Entonces, gustase la muerte por todos, está hablando, esos todos no son el mundo, sino esos todos son a quienes Pablo no escribió esto, no se sabe. El escritor de Hebreos estaba escribiendo, ¿ya? Entonces todos no se está refiriendo solamente a todo el mundo. De hecho, no se está refiriendo a todo el mundo. Se está refiriendo a un número de personas que puede ser un tipo también. Otro pasaje, 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para que aquel que murió resucitó por ellos. Ya, el mismo pasaje lo responde quiénes son esos todos. No sé si lo notan. Dice que si uno murió por todos, para los que ya no viven para sí, sino para los que viven para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ese todos no se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a los que hoy en día viven para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ya? El mismo pasaje ahí lo responde. Entonces ese todo no se está refiriendo a todo el mundo, sino a todos los que viven para Cristo, es decir, aquellos que han recibido la salvación. Primera de Juan 2:2. Sí, por favor, hermano. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya. Primera de Juan, ese mundo. Sí, po. Ahora, Eso siempre lo usan. la palabra mundo, por eso estamos mostrando todos los pasajes, porque hay que ser objetivo en esto y entenderlo dentro de su contexto también. Fíjense, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿A quién le está hablando ahí? A los hermanos. O sea, está incluyéndose Él con los hermanos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mundo, esa palabra famosa mundo, no siempre significa mundo en el sentido de la gente del mundo. ¿Ya? Pero en este pasaje tampoco se está refiriendo a todo el mundo, sino se está refiriendo a los santos que están en todo el mundo. Porque aquí le está hablando ¿a quiénes? A las personas que
Directamente Juan le estaba escribiendo. Pero habían personas que no estaban ahí, que eran parte del mundo, porque mundo significa orden, por así decirlo. La palabra cosmos en griego implica un orden, ¿ya? Entonces, no necesariamente implica en oportunidades implica toda la creación incluso, ¿ya? Por eso la palabra mundo hay que interpretarla en función al contexto, hay que traducirla en función al contexto. Y no lo que la palabra implica como tal. Por eso es necesario los léxicos y todas estas cosas, ¿ya? Entonces, eso. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. No se está refiriendo a todas las personas del mundo, sino más bien a todos los santos que están en toda parte del mundo, ¿ya? Primera Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos, apoyo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjense, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora bien, uno podría decir que, entonces Jesucristo es Salvador de todos los hombres. Pero nosotros vemos en la realidad que no todos los hombres se salvan. Por tanto, la cláusula es la que nos muestra quiénes son todos esos hombres. La cláusula es mayormente de los que creen. En rigor, en el griego, la mejor traducción aquí debe ser especialmente de los que creen, ¿ya? Entonces, eso es importante, hermanos míos. La Escritura nos muestra que Jesucristo dio su vida y se entregó. Jesucristo no iba a dar su vida por potenciales creyentes, sino por aquel. Lo mismo vivo en Isaías, un pasaje del Antiguo Testamento. Uno podría decir, en el Nuevo Testamento hay injerencia porque es distinto. Pero vimos en Isaías, capítulo 53, versículo 11, que hablaba del Antiguo Testamento, que hablaba de eso. Entonces la Escritura nos muestra eso. Dios determinó a salvar a personas puntuales, ¿ya? Pero insisto, esa doctrina bíblica nos debe llevar a nosotros a tener un corazón sumamente humilde para con Dios, agradecido con el Señor por habernos salvado, no habiendo nada bueno en nosotros. Y por otro lado también, como nosotros no sabemos quiénes son aquellos que Dios ha llamado, tenemos la responsabilidad, hermanos míos, de predicar el Evangelio a todas personas, ¿ya? Aquel que cree, amén. Aquel que no cree, lamentablemente, va a tener que asumir su propia responsabilidad de no creer. Recordemos que hay dos cosas que van paralelas y que no se topan, por así decirlo. Una es la soberanía de Dios y otra es la voluntad libre o la agencia libre del hombre. El hombre decide también. El hombre es responsable. Si el hombre no fuese responsable de ir al infierno, la gente podría culpar a Dios. Oye, pero si tú no lo escogiste, por eso se va al infierno. Pero no. El hombre es responsable de irse al infierno. Él toma la decisión. Por eso son dos cosas que no se mezclan. Una cosa es la soberanía de Dios, el decreto eterno de Dios. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, lo vimos hace 2 semanas atrás eso, el decreto eterno de Dios. Pero por otro lado está la responsabilidad del ser humano. Una es el plano de Dios y otra es el plano de nosotros. Y como nosotros vivimos en nuestro plano, no en el de Dios, nosotros no sabemos a quién Dios ha determinado salvar, nosotros tenemos la obligación dada por el mismo Señor Jesucristo de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, que la mayoría de los versículos lo hemos tomado de la teología de Pablo. El apóstol Pablo decía, él que se hacía judío los judíos, griego los griegos, con tal de salvar a la gente. El que enseña la elección de Dios, el que más predicaba el Evangelio. Porque él entendía su responsabilidad. Dios determinó salvar, pero Dios también determinó el medio por el cual salvaba. Y ese medio por el cual Dios salva es la predicación del Evangelio. Por eso debemos predicar el Evangelio, ¿ya? Cada vez que analizamos la doctrina de Dios, vamos a ver a nuestro Dios más grande, más misericordioso y nosotros más pequeños como criatura de Él, que solamente no merecíamos nada y que la gracia, la buena voluntad de Él nos ha hecho el día de hoy partícipes de la maravillosa bendición de ser salvos y tener vida eterna. Compartamos lo que de gracia hemos recibido. Amén, hermano.